Marzo de 1918. Un barco de acero de más de 160 metros de largo. A bordo, alrededor de 300 personas. Y de repente, nada. Ni un cuerpo, ni un salvavidas, ni una tabla flotando, ni una sola llamada de socorro. ¿Qué le ocurrió al USS Cyclops y a todos los hombres que iban dentro? Es la pregunta que la Marina de Estados Unidos lleva más de un siglo sin poder responder. Más de un siglo después, la Marina sigue clasificando la desaparición como no resuelta. Según su museo histórico, los registros oficiales no ofrecen ninguna explicación de lo que le pasó al enorme buque. Y espera, porque cuando los investigadores empezaron a tirar del hilo, lo que encontraron fue todavía más extraño. El capitán no era quien decía ser. El barco iba sobrecargado, con un motor roto. Y décadas después, dos de sus barcos gemelos se esfumarían exactamente igual. Pero vamos por orden. El USS Cyclops era un gigante para su época. Era un carbonero de la clase Proteus, construido por la compañía William Cramp & Sons en Filadelfia para la Marina de Estados Unidos. Lo bautizaron con el nombre de los cíclopes, los gigantes de un solo ojo de la mitología griega. Su trabajo era poco glamuroso pero vital. A principios del siglo XX, los buques de guerra navales se movían con carbón, no con fuel oil. Barcos como los acorazados dependían de carboneros como este para seguir navegando. En enero de 1918, con Estados Unidos ya metido de lleno en la Primera Guerra Mundial, le encargan una misión larga. El Cyclops partió de Norfolk, Virginia, en enero de 1918, para un viaje de casi 3 semanas, llevando cerca de 10.000 toneladas de carbón a Río de Janeiro. Descarga el carbón en Brasil. Y aquí llega el primer detalle que importa. En lugar de volver vacío, le cargan otra cosa, algo mucho más pesado. En marzo de 1918, al barco se le asigna una nueva carga, toneladas y toneladas de mineral de manganeso denso usado para fabricar acero. Y ese detalle, el manganeso, va a perseguir toda esta historia, porque el manganeso no es carbón. Era la primera vez que llevaba manganeso, una carga difícil de manejar, mucho más densa que el carbón. Si no se estiba bien, tiende a desplazarse cuando el barco empieza a balancearse, y el Cyclops tenía un historial de balanceos severos. Un barco diseñado para carbón, cargado hasta arriba, con un mineral que pesa el doble. ¿Qué podría salir mal? Pues resulta que ya había señales de alarma antes de zarpar. Antes de salir de Río, el comandante Worley presentó un informe con preocupaciones estructurales. El motor de estribor tenía un cilindro agrietado y ya no funcionaba. Pese a ello, la Junta de Inspección que recibió el informe le recomendó poner rumbo a Estados Unidos de todos modos. Un motor de 2, roto, y una sospecha de sobrecarga. Zarpó hacia Baltimore sin escalas previstas, cargando el mineral de manganeso. Se pensaba que iba sobrecargado, porque su capacidad máxima era de 8.000 toneladas largas. Y llevaba casi 11.000. Ahí está la primera pieza inquietante. Pero el barco no llegó a hundirse aún. Lo que pasó después lo complica todo, porque, en teoría, no debía parar en ningún sitio. Y paró. Hizo una escala no programada en Barbados, porque el nivel del agua estaba por encima de la línea de máxima carga. La línea Plimsoll, lo que indicaba que iba sobrecargada, pero las investigaciones en Río demostraron que el barco había sido cargado y asegurado correctamente. Fíjate en la contradicción. En Barbados parecía peligrosamente sobrecargado, pero en Río juraban que todo estaba en regla. ¿Quién tenía razón? En Barbados ocurre algo más, algo que después alimentaría las teorías más oscuras. El cónsul estadounidense, Brockholst Livingston, subió a bordo y le sorprendió recibir del capitán Worley una petición de fondos para completar el viaje. El 4 de marzo de 1918, el Cyclops levó anclas y salió de Barbados rumbo a Baltimore. Envió un único mensaje por radio: Weather fair, all well. Tiempo despejado, todo bien. Nadie volvió a saber de ella jamás. Tiempo despejado, todo bien. Las últimas palabras conocidas de 300 hombres. Y ahora sube la apuesta, porque lo que viene no encaja. El barco tenía que llegar a Baltimore el 13 de marzo. Nunca apareció. Buques de búsqueda peinaron la zona donde se sabía que había estado por última vez. Nunca se encontró un campo de restos flotando en la superficie. Nunca se recibió ninguna señal de auxilio de los radiotelegrafistas del barco. La ausencia total de pruebas físicas convirtió al Cyclops en una leyenda instantánea. Piénsalo. Un barco de acero de 160 metros no desaparece sin dejar nada. Un naufragio deja aceite, madera, chalecos, cuerpos. El Cyclops no dejó absolutamente nada. Y aquí es donde empiezan las teorías, cada una más rara que la anterior. La primera, la más obvia en plena guerra mundial: un submarino alemán.
Numerosos barcos zarparon para localizar al carbonero, ya que se pensaba que un submarino alemán lo había hundido. Su pecio nunca se encontró, y la causa de su pérdida sigue siendo desconocida. Suena lógico, pero hay un problema enorme. Ningún submarino alemán reportó haber atacado al Cyclops, ni Alemania asumió jamás la responsabilidad. Además, un ataque repentino probablemente habría dejado restos, y no se encontró ninguno. Descartamos el submarino. Entonces, aquí la historia se pone personal y siniestra, porque los investigadores empezaron a mirar al capitán, y lo que descubrieron no encajaba con nada. El capitán del barco, el teniente comandante George Worley, era en realidad Johann Friedrich Wichmann, y había nacido en Alemania. El comandante de un barco estadounidense, en plena guerra contra Alemania, ocultaba un nombre y un origen alemanes. Una investigación de su pasado reveló que había nacido en Alemania, que de joven había desertado de un barco alemán, y que sus colaboradores más cercanos habían sido capitanes mercantes alemanes. Y no era un hombre querido a bordo. Worley era un oficial despiadado que a menudo humillaba a su tripulación. Los trataba tan mal que se ganó el apodo del holandés maldito. Con todo esto, en plena histeria antialemana, la sospecha era inevitable. Había entregado el capitán su propio barco al enemigo, o la tripulación, harta de él, se había amotinado. Aquí es donde hay que frenar y ser honestos, porque esto es lo que separa el rumor del hecho. Aunque se determinó que Worley tenía muchos de los rasgos de mando de capitanes como Ahab o Bligh, no había ninguna prueba de que fuera desleal a Estados Unidos, ni había pruebas de que su tripulación hubiera contemplado seriamente un motín. O sea, el capitán era raro, tiránico, alemán de nacimiento, todo cierto, pero no hay una sola prueba de traición ni de motín, solo sospechas. Descartado el enemigo, descartado en gran medida el capitán. Nos queda la explicación más aburrida, y probablemente la más real: el mar y la carga. Los informes indican que el 10 de marzo, el día después de que supuestamente avistaran al Cyclops, una violenta tormenta barrió la zona de los Cabos de Virginia. Un barco sobrecargado, con un motor muerto, cargado de un mineral que se desplaza, metido en una tormenta. El investigador Cuche demostró de forma sólida que el Cyclops probablemente se hundió entre Cape Hatteras y Cape Charles bajo un fuerte temporal que golpeó la costa este los días 9 y 10 de marzo. Entre los vientos furiosos y la mar alta, su carga de manganeso probablemente se desplazó, y el barco volcó y se hundió sin previo aviso ni tiempo para enviar un SOS. Volcó de golpe. Se fue al fondo en segundos. Eso explicaría lo más escalofriante de todo. ¿Por qué no hubo llamada de auxilio? ¿Por qué no hubo supervivientes? Y ahora, el detalle final, el que pone la piel de gallina. El Cyclops tenía barcos gemelos, barcos idénticos, de la misma clase. Y presta atención a lo que les pasó. 2 de los 3 barcos gemelos del Proteus, el Cyclops y el Nereus, también se desvanecieron sin dejar rastro mientras operaban en el Caribe o cerca de él, durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, respectivamente. El Nereus se perdió en el mar después del 10 de diciembre de 1941, navegando desde San Tomás, en las Islas Vírgenes, por la misma ruta donde su barco gemelo, el USS Cyclops, había desaparecido al final de la Primera Guerra Mundial. 3 barcos gemelos, el mismo diseño, el mismo tipo de carga de mineral pesado, las mismas aguas, y todos tragados por el mar sin dejar rastro. Quizá no fue un submarino, quizá no fue un motín, quizá el USS Cyclops y sus hermanos compartían un defecto fatal en su propio esqueleto de acero, esperando la tormenta perfecta. Pero la verdad es que, más de 100 años después, nadie lo sabe con certeza. El Cyclops sigue siendo el mayor barco de la Marina, jamás perdido sin dejar la más mínima pista sobre su destino. 300 hombres, un barco enorme. Y una última frase colgando en el aire para siempre: tiempo despejado, todo bien.